Y vamos a empezar, a solicitud de la amiga que dice que hay unos médicos aquí presentes, vamos a empezar hablándoles de la fenilcetonuria. ¿Y por qué les digo esto? Porque la preocupación de todos era el aspartamo. Si ustedes leen periódicos importantes, New York Times, Washington Post, Miami Herald, sale la denominación, dice guerra dulce. ¿Por qué? Porque los que hicieron el aspartamo comenzaron a decir que la sacarina producía cáncer. Ahora apareció otro edulcorante llamado stevia y los que quieren introducir la stevia dicen que el aspartame produce cáncer. Pero hoy día, revisando el periódico El Tiempo de Bogotá, en su página 2.4 dice Salud, Vida y Cultura, dice una cosa interesante, dice aspartamo. Resulta de la unión de dos aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina, que por lo general se encuentran en los alimentos de origen proteico como carne, leche y algunos vegetales. Es 200 veces más dulce que el azúcar. Debe consumirse con moderación cuando se presentan niveles altos de triglicéridos. Pacientes con fenilcetonuria no pueden usarlo. En diversas ocasiones ha intentado ligarse su consumo a padecimientos como lupus, esclerosis múltiple, problemas de la vista, dolores de cabeza, fatiga e inclusive Alzheimer. Sin embargo, la FDA y organizaciones como la American Medical Association afirman que no hay evidencia científica para respaldar dichas aseveraciones. No lo digo yo, hoy día salió en El Tiempo de Bogotá, como sabían que yo venía, lo hicieron. Porque ustedes van a pensar que es mera coincidencia, pero no. Pero en verdad que es coincidencia, sino que así me ocurren las cosas a mí. ¿Y por qué les leo este capítulo? Porque cuando usted consume aspartamo, su hígado lo va a biotransformar o a metabolizar y lo va a hacer un aminoácido esencial llamado fenilalanina. Todas las personas tienen una enzima que se llama hidrolasa de la fenilalanina. Reacciona con la fenilalanina y lo hace un aminoácido esencial llamado tirosina. Esto es el ciclo bioquímico oficial del aspartamo. ¿Por qué les digo esto? Porque de cada 100.000 personas, una no tiene esta enzima. Como no tienen la enzima hidrolasa de la fenilalanina, se le incrementan los niveles de fenilalanina. Y ese incremento de la fenilalanina se llama fenilcetonuria. Las personas que hacen fenilcetonuria a la larga tienen alteraciones mentales. Y si es una mujer embarazada, puede nacer su hijo microcefálico. Eso es lo verdadero. No hay otro camino. Pero de los que están acá, yo no creo que haya alguna persona que tenga alteraciones mentales. Ni nadie ha tenido su hijo microcefálico, porque si no lo supieran, lo diría. Entonces no va por ahí el camino. Y el aspartame, ¿cuál es el otro problema que hay? Que el aspartame, la FDA admite que usted puede consumir hasta 500 miligramos diarios. En mi caso, solo hay 100. Entonces una persona me hizo una pregunta así, me dijo, bueno doctor, yo tomo un calcio, 100 miligramos, perfecto, está bien, ¿cuál es el problema? Sí, pero me voy a la calle y me tomo una gaseosa light que también tiene aspartame, perfecto, 100 miligramos más, ¿cuál es el problema? Es que me voy a tomar un tinto y le echo aspartame, perfecto, 100 miligramos más, ¿cuál es el problema? Es que me voy a intoxicar por el acumulado. No, porque cuando usted tomó estos primeros 100 miligramos, su hígado lo ha biotransformado a fenilalanina. Y bajo el concepto de vida media, que es el tiempo necesario para que la concentración de la fenilalanina disminuya a la mitad, llega este otro, que también lo va a biotransformar y le va a seguir disminuyendo. Llega este y al final, y nunca, ninguna persona va a llegar a tener, bajo ningún motivo, 300 miligramos de aspartame en su organismo, porque tiene que irlo biodegradando permanentemente. La reflexión no va por ahí. Por lo tanto, no es ese el problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos están filmando. Lo que sí yo les voy a decir es lo siguiente bajo el concepto de vida de la guerra dulce. Los que han sacado la stevia apostrofan al aspartame. Pero hay una cosa que es interesante. La stevia es una planta que crece en el Paraguay. Si esta planta ha crecido miles de años, ¿por qué los guaraníes nunca la usaron como edulcorante? Porque obviamente, bajo algún momento que los guaraníes lo han usado, han encontrado alguna reacción y la desecharon.
Y aquí yo no soy mago ni profeta y en la afirmación va a quedar, yo les garantizo que de a 3, 4 años lo van a retirar del mercado porque las reacciones adversas van a comenzar a aparecer, así como el virus. Porque si no, durante 5.000 años la gente hubiera usado stevia como edulcorante. ¿Cuál es el otro problema que tiene el aspartame? Dicen que el aspartame produce cáncer. ¿Y por qué dicen que el aspartame produce cáncer? Por una cuestión elemental. Cuando fue el ejército norteamericano a recuperar Kuwait, los soldados norteamericanos consumían gaseosas light. La gaseosa light, generalmente ya saben cuál es la lata que toman todos ellos. El cantante Piero siempre se ríe de los gringos porque toman esta gaseosa. Entonces aquí estaba líquido. Tenía anhidro carbono. ¿Y qué más? Estaba expuesto a los aumentos de temperatura. Aquí no está líquido. No tiene anhidro carbono y no está expuesto a aumento de temperatura. Los soldados cuando consumían esta gaseosa bajo estas condiciones probablemente hicieron cáncer porque el aspartame se pudo desdoblar. Aquí no. ¿Y cuántas gaseosas diarias se tomaba cada soldado? Si no tomaban agua, solo gaseosa. Entonces no es posible que alguien piense que nosotros tenemos algún problema con el aspartame. ¿Y cuál es el otro concepto? Ni tampoco con la leche. ¿Por qué? Porque mi calcio es totalmente biológico, no es un calcio iónico, no es un calcio que va a ocasionar ese tipo de problemas, no va por ahí el asunto. Ni por el aspartame, ni por el cáncer, ni por el aspartame. ¿Y por qué lo decimos nosotros? Porque contamos con la certificación ISO 9002. No hay problema con nuestro calcio por el aspartame. Yo no los he visto de pie a todos ustedes, pero supongo que la persona más baja aquí mide 1,90 m. ¿Verdad? La más alta. No, la más baja, porque la más alta debe estar sobre 1,90 m para arriba. Porque ustedes saben perfectamente que cuando se desarrolló el genoma humano en el año 2000 no se encontró un gen de la estatura, porque la estatura está directamente vinculada a la nutrición. Y si ustedes no miden 1,90 m de base, incluido el expositor, quiere decir que en algún momento de nuestra vida nos faltó calcio. Entonces, ¿qué tiene que hacer todos? Madre gestante, calcio, espirulina. Madre lactante, calcio, zinc y espirulina. Niño menor de 7 años, edad preescolar, calcio, zinc y espirulina. Niño menor de 13 años, calcio, zinc y espirulina. La naturaleza es tan sabia, pero tan sabia, que si usted hasta los 13 años le dio todo a su hijo, esto nada más, y después de los 13 años un día usted le dice a su hijo, ¿sabes qué, papito? Se acabó la plata. Tómate tu vaso de agua y ponte al sol a hacer fotosíntesis porque no hay que comer. ¿Qué creen ustedes que le va a ocurrir al niño? ¿El niño de 13 se va a desnutrir? No. ¿Ustedes creen que el niño de 13 ya no va a crecer? No. ¿Por qué? Porque lo que usted generó desde 0 meses hasta los 13 años adquiere un carácter irreversible. Todo lo que usted potenció, así no le dé nada, el niño va a ser así. Y este joven que se mantuvo así desde 0 meses, tomando a su madre gestante, calcio, zinc, espirulina, lactante, calcio, zinc, espirulina, edad preescolar, calcio, zinc, espirulina, menor de 13, calcio, zinc, espirulina, a ese niño usted nunca le va a decir haz la tarea. A ese niño usted nunca le va a decir anda al colegio. Cuando ese niño esté joven, usted nunca se va a quejar de él diciendo, oye, mi hijo no quiere ir al colegio, no quiere ir a la universidad, no aprueba el año, jamás. Usted nunca va a decir, este joven es de los eternos cansados porque duerme hasta las 9 de la mañana, jamás. ¿Por qué? Porque usted lo nutrió y ese joven es el que va a hacer su desarrollo, ese va a ser su orgullo. ¿Quiénes son los que no crecen? En la salud pública, la rueda de la pobreza, el pobre es el que no se alimenta. El que no se alimenta es el eterno enfermo. El eterno enfermo es el que no trabaja. El que no trabaja no tiene dinero y sigue siendo pobre. Esa es la fatalidad. Y le hacen sus análisis y le hacen, lo primero que le hacen es tratar de detectar si tiene anemia. ¿Y por qué? Cuando le detectan anemia, nosotros como Estado le regalamos sulfato ferroso. ¿Por qué creen que le regalamos sulfato ferroso? ¿Porque somos buena gente? No. Imposible, sino porque sabemos perfectamente que si una mujer que está gestando hace anemia,
Entonces le va a dificultar el ingreso de oxígeno al cerebro del chiquito y se le comienza a morir. Le doy sulfato ferroso, la saco a la madre de la anemia, pero el daño cerebral ocasionado a su hijo tiene carácter irreversible. Si en el proceso de lactancia el chiquito vuelve a hacer anemia en los primeros 6 meses, se le sigue muriendo el cerebro, porque no hay oxigenación. Menor de 7 años en edad preescolar, el 42% de niños en el Perú hace anemia, se le sigue muriendo el cerebro. Y el 32% menor de 13 años. Ese es el oscuro porvenir de mi país. Está bien tu pregunta. Palmas para la niña para contestarle. Fíjense, el chiquito no hace osteoporosis. El drama de los niños, y eso es impresionante, cuando el chiquito está en la barriga de la madre y le faltan nutrientes, el chiquito le envía indicadores a la madre, le anuncia, le provoca. ¿Y qué hace la madre irracionalmente? Se va a comer helado, se va a comer tortas, cuando lo que quiere el chiquito es calcio. Pero miren la nobleza del feto. El feto nunca le va a sacar una molécula más de calcio a la madre si le va siquiera a llegar a niveles de ¿cómo se llama el paso previo a la osteoporosis? De osteopenia. Ni siquiera eso. O sea, el chiquito se sacrifica su desarrollo. Se inhibe de quitarle calcio a la madre, a pesar de eso, para no hacerle problema. Esa es la nobleza del hijo. Por eso es genético, el congénito, como quieran ustedes, el amor a la madre. Se sacrifica, por eso sale un hijo enano, porque no tuvo calcio. Y es fatal. Y eso es triste, pero la cosa se resuelve de esta manera. Todos ustedes, si quieren tomar, después de los 60 años, el hombre también hace osteoporosis. Los dos reservorios, los niños y los adultos mayores, calcio sin espirulina. A manera de prevención, 2 cápsulas de revitalizante. A manera de prevención, 3 cápsulas de Yaulán. Y fíjense, tomen Yaulán y ni siquiera algún día van a tener herpes en los labios. Nunca van a tener herpes en los labios tomando Yaulán. Todos nosotros somos portadores sanos de herpes, todos tenemos tuberculosis, todos somos portadores sanos de bacilo de Koch, porque a todos nos han vacunado. Estamos esperando el bacilo de Koch cuando disminuye mi sistema inmunológico para hacer la enfermedad. Esa es la realidad. Me acaban de hacer una pregunta muy interesante que todos ustedes la tienen que saber. Si una persona no consume grasa, obviamente no tiene por qué consumir chitosa, que es el acaparador de la grasa. Pero si tiene que consumir chitosa porque tiene algún problema de exceso de jugo gástrico o para resolver algún problema, obviamente que la tiene que consumir. La otra cosa que también tienen que saber ustedes, que alguien les va a decir de repente, oiga doctor, pero si yo soy flaco, ¿esto me va a adelgazar más? Entonces, bajo esa lógica, si usted sigue consumiendo, ¿se va a extinguir? Nadie se puede extinguir en sus sanos juicios, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer toda persona es adelgazar a lo justo y necesario que su propio organismo lo va a determinar. Nada más. Nadie va a ir más allá ni más acá del espacio. Dígame, señora. El calcio se tiene que tomar inmediatamente después del desayuno. Inmediatamente después del desayuno. ¿Qué es inmediatamente después? ¿Media hora después del desayuno? No, inmediatamente después. Porque el calcio necesita un medio para viajar y eso lo va a dar lo que usted ha consumido en el desayuno. El zinc lo tiene que consumir inmediatamente después de la cena. Inmediatamente después de la cena, porque necesita un medio para viajar. ¿Qué se desprende de esto? Que usted toma el calcio en la mañana y toma el zinc en la noche. No lo puede tomar junto, lejos. Si usted toma calcio después del desayuno y zinc después de la cena, va a tomar su espirulina muy temprano, 3 cápsulas si es mayor de 7 años o 2 cápsulas si es menor de 7 años, a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Si ocurre un problema, por ejemplo, si usted tiene su hijo chico y lo nota que está ganando volumen de peso, entonces ya no se la va a dar después antes de la cena o después del almuerzo, sino se lo da antes. Le cambia. Si usted ve que su hijito está ganando volumen, le invierte entonces, ya no se lo da después, sino antes. Micelio de Cordyceps
3 cápsulas cada 8 horas, Yagulán 3 cápsulas cada 8 horas. Y lo interesante, usted puede tomar Yagulán, micelio de cordyceps y revitalizante juntos, no hay problema. Lo que no puede tomar son los minerales ni la chitosa, porque la chitosa va a chupar todo y no va a dejar que usted aproveche nada, ¿verdad?